soy Fernanda Bussola, responsable de la clase teórica número 5, que se enfoca en el género Staphylococcus, con énfasis en Staphylococcus aureus y en los estafilococos coagulasa negativo de importancia clínica, particularmente Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Estos son los ejes conceptuales que orientarán la clase. Al finalizar, se espera que puedan describir las características microbiológicas y los factores de virulencia de las especies de Staphylococcus con importancia médica, y asimismo deberán comprender los mecanismos mediante los cuales estas bacterias producen enfermedad en el ser humano, reconociendo su relevancia clínica y epidemiológica, y las características que permiten orientar y facilitar su diagnóstico microbiológico. En cuanto a las características biológicas de este género, los estafilococos pertenecen a la familia Staphylococcaceae. Su característica tintorial es gram positivos, poseen morfología esferoidal, por lo cual se denominan cocos, se agrupan en forma de racimos debido a que se dividen en más de un plano espacial. Son metabólicamente aerobios facultativos. Esta flexibilidad les permite prosperar tanto en la superficie exterior de la piel, rica en oxígeno, como en zonas donde el oxígeno es escaso, por ejemplo, un folículo piloso. Su estructura clave es una gruesa pared celular compuesta por una red densa de peptidoglicano y ácidos teicoicos. Esta protección macromolecular le otorga tres ventajas. Determina la forma bacteriana, protege a la bacteria de la lisis por shock osmótico y le confiere una notable resistencia a la desecación ambiental, facilitando su persistencia en fomites y superficies, lo que cobra relevancia en el ambiente hospitalario. Antes de adentrarnos en otros aspectos, veamos las características que diferencian a los miembros de este género y que son útiles para agruparlos e identificarlos. En microbiología, ante la observación microscópica de cocos gram positivos, es fundamental orientar su identificación hacia los géneros Staphylococcus o Streptococcus. Esta diferenciación se realiza mediante una sencilla prueba de laboratorio que evidencia la acción de la enzima catalasa. La catalasa hidroliza el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces, si enfrentamos las bacterias con peróxido de hidrógeno, se observará un burbujeo si la enzima está presente. Los Staphylococcus poseen esta enzima, mientras que el género Streptococcus carece de ella. Por otro lado, la prueba que pone en evidencia la enzima coagulasa constituye una herramienta para diferenciar especies de Staphylococcus con mayor virulencia, como Staphylococcus aureus, de otras especies menos virulentas que no poseen esta enzima y que denominamos coagulasa negativos, como Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Entonces, cuando una colonia de Staphylococcus aureus es suspendida en plasma, la coagulasa se unirá a un factor sérico y este complejo convertirá el fibrinógeno en fibrina, lo que dará lugar a la formación de un coágulo. Veamos los principales aspectos epidemiológicos de Staphylococcus aureus. Esta especie integra la microbiota humana de narinas, perineo, axilas y vagina. Se estima que coloniza de forma transitoria las narinas del 50% de los individuos sanos y de forma permanente en un 20% de personas. Cabe destacar que los pacientes hospitalizados, personal de salud y usuarios de agujas, como diabéticos, adictos intravenosos, hemodializados, presentan la mayor tasa de portación. Es un patógeno oportunista, se transmite por contacto directo de persona a persona o indirecto a través de las manos contaminadas o fomites. También ocurre la transmisión endógena asociada a la aportación nasal. Es un patógeno extremadamente versátil que puede producir desde infecciones cutáneas leves hasta infecciones severas con riesgo de muerte, mediante diversos mecanismos como veremos más adelante.
Esta bacteria presenta una elevada capacidad para adquirir resistencia a los antimicrobianos, particularmente resistencia a meticilina, y para diseminarse en ámbitos asociados al cuidado de la salud y a la comunidad. Staphylococcus aureus es el único patógeno bacteriano al que se le atribuye de manera consistente más de 1 millón de muertes anuales a nivel mundial. Actualmente es clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un patógeno de alta prioridad debido a su elevada prevalencia global y a las limitaciones terapéuticas. En Argentina, la red WONET reporta que aproximadamente el 50% de los aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus corresponden al perfil meticilino resistente. El éxito patogénico de Staphylococcus aureus radica en que posee múltiples factores estructurales y extracelulares que tienen, en muchos casos, funciones redundantes. Es decir, que si alguno está ausente, la función de este se lleva a cabo igual, pero por otro de los factores. Distintos reguladores finamente coordinan la expresión de los factores de virulencia. El más relevante de los reguladores es AGR, que actúa mediante un mecanismo de comunicación bacteriana denominado quorum sensing. ¿Cómo funciona este sistema? Cuando la densidad bacteriana es baja, por ejemplo, al ingresar a un tejido a través de una microlesión, el sistema AGR se encuentra apagado. En este estado, la bacteria prioriza la expresión de proteínas que median la adhesión al tejido, promoviéndose así un fenotipo adherente. Por el contrario, cuando las bacterias se multiplican y alcanzan una alta densidad celular, hay acumulación del péptido autoinductor que enciende el sistema AGR, que reprimirá la síntesis de adhesinas y activará la producción de factores extracelulares como toxinas, leucocidinas, proteasas, entre otros. La bacteria pasa así a un fenotipo invasivo que le permite diseminarse. Veamos cómo ocurre la progresión clásica de la infección por Staphylococcus aureus. El encuentro se da en la microbiota o por contacto con bacterias que están en el ambiente, en especial el hospitalario. La entrada de la bacteria ocurre a expensas de una condición predisponente, como la ruptura de la barrera cutánea. Luego, Staphylococcus aureus se establece en el sitio mediante adhesinas conocidas como componentes de superficie que reconocen moléculas de la matriz extracelular, cuya sigla del inglés es mscrams. Ejemplos de estas son las proteínas de unión a fibronectina, al fibrinógeno o colágeno, entre otras. Como dijimos, en este paso el sistema AGR se encuentra apagado. Seguidamente, las bacterias se multiplican a expensas de los nutrientes que obtengan del hospedero. Para ello, cuentan con enzimas que degradan macromoléculas, DNAsa, proteasas, entre otras, y sideróforos, que secuestran iones de hierro férrico. Al aumentar la densidad bacteriana, se enciende entonces el sistema AGR y se liberan factores como la coagulasa, proteasas, entre otros, que facilitan la diseminación a tejidos contiguos o distantes. Mientras esto ocurre, el sistema inmune del hospedador entra en juego. Sin embargo, Staphylococcus aureus logra evadirlo mediante diferentes estrategias, como por ejemplo la proteína A, que une inmunoglobulinas por la porción Fc, o sea al revés, impidiendo así la opsonización y fagocitosis. También cuenta con enzimas como la catalasa, que neutraliza el efecto tóxico del estallido respiratorio de los fagocitos. Además, Staphylococcus aureus posee un arsenal de moléculas responsables del daño, como hemolicinas, que destruyen eritrocitos, leucocidinas, que destruyen leucocitos, y toxinas que pueden actuar como superantígenos. Como resultado de este proceso, aparecen los signos y síntomas de la enfermedad infecciosa, cuyo desenlace puede ser la curación o muerte del individuo.
Además, Staphylococcus aureus puede sobrevivir intracelularmente, formar biofilms y generar variantes puntiformes, favoreciendo las infecciones crónicas. El absceso es la lesión típica producida por Staphylococcus aureus. Las bacterias de la piel acceden al tejido estéril a través de una herida abierta y tras la adherencia logran establecerse. Esto gatilla una respuesta inflamatoria que recluta neutrófilos desde el torrente sanguíneo. Paralelamente, Staphylococcus aureus secreta coagulasa, que actúa sobre el fibrinógeno local polimerizándolo en redes densas de fibrina. Este encapsulamiento de fibrina delimita el absceso. Además, las bacterias fagocitadas sobreviven dentro de los neutrófilos mediante la producción de catalasa. Asimismo, Staphylococcus aureus secreta toxinas citolíticas capaces de destruir a los neutrófilos. En el absceso hay, en el centro, bacterias en replicación activa rodeadas de detritos celulares y neutrófilos necróticos. La formación del absceso puede verse como un arma de doble filo. Por un lado, limita la diseminación bacteriana, pero por el otro, aísla a Staphylococcus aureus del ataque por el sistema inmune adaptativo. En etapas posteriores, los abscesos pueden liberar bacterias viables hacia la superficie cutánea y o al torrente sanguíneo. En cuanto a las infecciones y enfermedades que puede causar Staphylococcus aureus, podemos mencionar a las infecciones piógenas caracterizadas por la formación de abscesos. Son las más frecuentes, afectan piel y partes blandas, como por ejemplo foliculitis. Además, pueden causar infecciones invasivas por diseminación. Cuando la bacteria desde un absceso o foco localizado accede al torrente sanguíneo e impacta en órganos distantes. Esto genera patologías graves de alta mortalidad como osteomielitis, artritis séptica, neumonía y endocarditis. También puede causar enfermedades mediadas por toxinas. Una de estas es el síndrome de la piel escaldada por acción de las toxinas, producido por acción de las toxinas exfoliatinas que alcanzan el torrente sanguíneo y causan eritema y descamación en sitios lejanos a la lesión estafilocócica. La intoxicación alimentaria resulta de la ingestión de alimentos contaminados con enterotoxinas. Hay más de 30 enterotoxinas, la mayoría de ellas codificadas en elementos genéticos móviles, por lo cual no todas las cepas de Staphylococcus aureus son enterotoxigénicas. Tienen actividad superantígeno, resisten la cocción, producen vómitos y diarrea acuosa a las pocas horas de la ingestión. La enfermedad se autolimita a las 24 horas. El síndrome de shock tóxico es producido por la toxina TSST1 que actúa como superantígeno e induce liberación masiva de citocinas que conducen al shock tóxico. Es una enfermedad grave con riesgo de muerte. No se requiere necesariamente la presencia de bacterias en sangre, dado que la enfermedad ocurre por la acción a distancia de la toxina TSST1. Pasemos ahora al grupo de los estafilococos coagulasa negativos, enfocándonos en su máximo exponente, Staphylococcus epidermidis. Es la bacteria comensal más abundante de la piel humana. Aunque contribuye a proteger al hospedador frente a microorganismos invasores, es un patógeno oportunista que se transmite por contacto, posee menor virulencia que Staphylococcus aureus, pero tiene enorme relevancia médica en pacientes hospitalizados y portadores de dispositivos médicos implantables. Su principal y más potente factor de virulencia es la capacidad de formar biofilms. ¿Qué es el biofilm? Es una comunidad de bacterias estructurada, adherida a una superficie y embebidas en una matriz extracelular polimérica que ellas mismas producen. Consta de 3 fases sucesivas. En la etapa de adherencia, las bacterias libres se unen a la superficie, por ejemplo, de un polímero plástico que usualmente está recubierto por proteínas plasmáticas del hospedero. En la fase de maduración,
las bacterias comienzan a dividirse y secretan un exopolisacárido que junto a proteínas y ADN extracelular conforman la matriz extracelular que las envuelve. Así se forma una microcolonia tridimensional organizada con canales de agua y nutrientes. Esta matriz actúa como una barrera de protección contra la fagocitosis, la ozonización, contra la acción de los péptidos antimicrobianos y antibióticos. Dentro del biofilm, las bacterias presentan un metabolismo reducido y menor susceptibilidad antimicrobiana. En la etapa final de disgregación o desprendimiento, ciertas bacterias del biofilm maduro se liberan o desprenden volviendo a su estado libre o planctónico e ingresan al torrente sanguíneo para colonizar nuevos sitios y cronificar la infección. A modo ilustrativo, aquí se muestra un biofilm observado por microscopía confocal. Las bacterias están teñidas con un colorante fluorescente para su visualización. ¿Cómo ocurre la formación de biofilm en un catéter venoso? Desde la piel ocurre la adherencia inicial de las bacterias al polímero. A medida que ingresan por capilaridad, las bacterias se adhieren a las proteínas del hospedador que recubren el polímero. Esto permite la migración transcutánea y la formación de biofilms como se describió anteriormente. El biofilm actúa como reservorio persistente y favorece bacteriemias recurrentes. Las infecciones asociadas a biofilm suelen ser difíciles de erradicar y pueden requerir el retiro del dispositivo. Otro de los estafilococos coagulasa negativos de importancia médica es Staphylococcus saprophyticus. Integra la microbiota humana colonizando perineo, uretra y tracto gastrointestinal. También es un patógeno oportunista y se transmite por contacto. Es la segunda causa más común de infecciones urinarias bajas adquiridas en la comunidad, especialmente en mujeres jóvenes. Su tropismo y patogenicidad a nivel del tracto urinario están determinados por poseer una adhesina de superficie específica que le permite unirse selectivamente de forma firme al uroepitelio. Produce la enzima ureasa. Esta enzima metaboliza la urea presente en la orina, hidrolizándola en dióxido de carbono y amoníaco. El aumento de amoníaco alcaliniza el pH urinario, facilitando las condiciones óptimas para el crecimiento bacteriano. Y puede, eventualmente, formar biofilm en catéteres urinarios o sonda vesical si el paciente estuviese instrumentado. El diagnóstico microbiológico a partir de muestras clínicas implica la observación microscópica directa, sembrar en medios de cultivo nutritivos, selectivos y o diferenciales y realizar pruebas bioquímicas que permitan la identificación de especies. En el agar sangre evaluamos el perfil de hemólisis. En el caso de Staphylococcus aureus suele producir colonias con hemólisis completa o beta-hemolíticas, mientras que los Staphylococcus coagulasa negativo suelen no ser hemolíticos en este medio. En el agar manitol evaluamos la capacidad de fermentar el manitol y la halotolerancia. Staphylococcus aureus y Staphylococcus saprophyticus toleran la alta concentración salina del medio y fermentan el manitol, que se evidencia por un cambio de color. Pasa del rosado a amarillo. Staphylococcus epidermidis es también halotolerante, pero no fermenta el manitol. Actualmente también se utilizan medios cromogénicos y métodos automatizados, así como MALDI-TOF. El estudio de sensibilidad antimicrobiana y la detección de resistencia a meticilina es esencial porque condiciona el tratamiento. Debemos recalcar que la prevención es la principal herramienta para mitigar la diseminación de Staphylococcus. La medida básica más costo efectiva es el lavado de manos, que en el ámbito hospitalario es obligatoria entre pacientes. En cuanto a las precauciones de contacto, se suma el uso de barreras como guantes, batas en los hospitales.
La activa vigilancia epidemiológica permite conocer los clones circulantes. También en unidades críticas se implementan protocolos de vigilancia activa y descolonización local en portadores nasales de Staphylococcus aureus meticilino resistente antes de cirugías mayores. Es importante mencionar que no hay vacunas disponibles para estos patógenos. En conclusión, estos microorganismos integran la microbiota humana de piel y mucosas. Son patógenos oportunistas. En el libro de consulta encontrarán muchos más factores de virulencia de Staphylococcus aureus que los mencionados en esta clase. Para simplificar, recuerden los que aparecen aquí. La resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus es un problema mundial y la formación de biofilm tiene por consecuencia la baja eficacia del tratamiento antimicrobiano. Muchas gracias.